Saludos mi gente, Carlos Martínez quien les habla. El día de hoy les voy a decir cómo nosotros podemos configurar lo que son los thumbs y los rates de nuestro dron FPV, ya sea el Avatar primera generación o el DJI FPV o como el DJI Avatar 2. ¿De acuerdo? Vamos con el video. Cada vez que nosotros volamos nuestro dron FPV o cualquier otro tipo de dron, hacemos unos movimientos con los sticks que de repente ni siquiera sabemos cuáles son, qué significan y cómo se llaman. Por ejemplo, si nosotros hacemos el movimiento con el stick izquierdo, este es el stick que se encarga de darle potencia al dron y se le llama throttle. Mientras que si movemos el stick izquierdo, de izquierda a derecha, este es el movimiento de yaw. Y este es un movimiento muy importante del cual vamos a hablar sobre todo el día de hoy. Luego en el stick derecho tenemos el pitch y el roll, que estos movimientos son los que ejercen mando sobre la nariz del dron o sobre la cola o sobre el movimiento lateral para la izquierda o el movimiento para la derecha de manera lateral. El día de hoy yo les voy a decir cómo nosotros podemos configurar estos movimientos para que tengamos un mejor resultado según sea nuestro estilo de vuelo. Ahora que ya conocemos cuáles son las funciones de el yaw, el pitch y el roll, vamos al apartado de control y a la pestaña de Gain en Expo, y aquí vamos a ver estas opciones: centro de sensibilidad, máximo rate en spots. A su vez tenemos aquí las opciones o los movimientos que ya mencioné antes de roll, pitch y yaw, que son los movimientos que nosotros hacemos cuando presionamos los joysticks en nuestro mando. El movimiento de roll es el que ayuda a nosotros poder hacer los giros de manera lateral, mientras que el pitch nos permite hacer estos giros de manera frontal, y el yaw, este movimiento rotativo. El movimiento de yaw siempre es un movimiento, yo recomiendo que tengan valores inferiores a los demás. En cuanto al centro de sensibilidad, esto es un punto muerto que nosotros podemos crear en el centro del joystick con relación a cualquiera de los tres movimientos, ya sea roll, pitch o yaw. Esto nos ayuda a que el dron sea un poco menos responsivo y que luzca menos mecánico. Por otro lado tenemos el máximo rate. Esto nos permite darle mucho más potencia al dron y que sea mucho más responsivo. Nosotros podemos elegir cuál de los movimientos queremos darle más o menos potencia con relación a nuestro estilo de vuelo. Como les dije antes, siempre recomiendo que el yaw tenga mucho menos potencia con relación a los otros movimientos. Luego tenemos el Expo, que es el que regula el radio de los movimientos circulares de nuestro dron. Esto permite que el dron tenga un desplazamiento mucho más cinemático. Yo este apartado lo dejaría como viene por defecto, pero con relación a los otros siempre podemos regular el máximo rate del roll o el centro de sensibilidad del roll según sea nuestro estilo de vuelo. Ustedes pueden copiar estos máximos rate que yo tengo aquí, que son recomendables para un piloto ya que tengan un poco de experiencia. Si ustedes son pilotos principiantes, les aconsejo que dejen estos parámetros como vienen por defecto y poco a poco vayan probando según vayan obteniendo mucho más experiencia. Espero le haya gustado este video. Si esto es así, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down, cause I'm always on attack. We might hit the ground, but we